¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy iba a haber otro tema, pero creo que ya por alguna razón el Señor me lo está cambiando, pero eh, yo creo que también es por lo mismo que hoy es el Día del Padre. Y, y bueno, primeramente que todo, felicidades a todos los padres de todas partes, porque verdaderamente no es fácil ser un padre. Siempre vienen muchas dificultades y muchos estorbos en la vida que provoca, eh, pues, obviamente dificultades y cosas que no quisiéramos que pasaran, pero pasan. Y bueno, vamos a hablar hoy de los padres. El padre corrige, el padre da amor. A veces los hijos no ven el amor que tiene el padre porque pues sienten la corrección como una persona con autoridad o ven al papá con mucha autoridad y entonces obviamente este pues primero ven la autoridad y después ven el amor que realmente el papá tiene. Eh, Nosotros estamos como padres para corregir, instruir a nuestros hijos, alentarlos en el camino de la vida, darles ánimo cuando lo necesitan. ¿Cuántas veces no necesitamos el ánimo nosotros de nuestros padres? Y de alguna u otra manera, nuestro papá nos dio ánimo, nos enseñó cosas, algunas buenas y otras no tan buenas, pero pues, las que son buenas las tomamos y las que no son tan buenas, pues tratamos de no tomarlas. A veces aún así las tomamos, pero eh, la vida nos empieza a enseñar que esas cosas no estaban tan buenas como nosotros hubiéramos querido que fueran, o como el padre que hubiera querido que fueran, pero por alguna razón nos instruyó o nos enseñó esas ciertas cosas que ellos creyeron que eran buenas, pero no eran tan buenas. Y bueno, aparte de eso, ¿cuántas veces los hijos necesitan algo y nosotros como padres proveedores queremos que tengan lo mejor? Y yo me acuerdo cuando yo era joven y estaba yendo a la escuela o iba a entrar a la facultad y necesitaba una calculadora y mis papás hicieron hasta un viaje de Monterrey a Laredo, antes eran más lentos los viajes a Laredo, para ir a comprar una calculadora que yo necesitaba para la facultad. Y Y obviamente en aquel tiempo las calculadoras eran caras y aún así, como quiera, me llevaron, eh, me pusieron a que escogiera la calculadora que yo necesitaba y me la compraron, a pesar de lo costoso que era en ese entonces una calculadora de ese tipo. Era una calculadora científica. Ahorita las encuentras en cualquier lado a un precio demasiado barato, para como era en aquel entonces. Si ahorita cuestan a lo mejor 100, 200 pesos, pues en aquel tiempo costaban 5,000, 10,000, 6,000, 3,000, depende de la cantidad de funciones que tuviera la calculadora. Pero aún así, mi papá lo proveyó, mi papá fue conmigo, con mi mamá, mis hermanas, etcétera, a comprar esa calculadora que yo necesitaba para la facultad. Entonces, normalmente el papá siempre es proveedor. Ahora bien, ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Nuestro Padre, que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Él siempre ha proveído para todos nosotros.
A veces no nos provee lo que nosotros quisiéramos porque Él quiere que haya un cambio en nosotros, espiritual, físico, emocional, etcétera, para que nosotros podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Dame esto, dame lo otro. Pide uno y a veces, como dice en la Biblia, no sabemos ni pedir, porque no pedimos para, para hacer el bien a los demás, sino pedimos para satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales, pero no las espirituales. Acuérdense que lo que dice en la Biblia, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a tu vida. A lo mejor no dice a tu vida, pero se sobreentiende que es hacia nosotros. Y bueno, y entonces es como si yo le pidiera a Dios un auto deportivo del más lujoso que pueda haber en el mundo, y yo me pongo aferrado a que me lo den. Y si Dios me lo da, y luego yo se lo presto a alguien, o a mi hijo, etcétera, y mi hijo por andar de, pues, a lo mejor de un poquito de presumido, y se da en la torre con el carro, y se mata, o le pasa algo fuerte que es irreversible, y entonces yo voy a empezar a echarle la culpa a Dios porque me dio el carro, pero Dios ya sabía que el carro no era lo bueno para mí y por eso no me lo da, porque a lo mejor puede pasar algo, algo así, porque no estoy preparado para recibir el auto y a lo mejor mi hijo menos, ¿verdad? Y sabe que como yo como padre, a lo mejor se lo voy a prestar porque pues yo tengo amor para él y se lo presto, pero puede pasar algo muy malo, perdón, y entonces, pues yo voy a tener un enojo para Dios. Y Dios no es lo que quiere. Acuérdense que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Siempre ha querido lo mejor para nosotros, porque es un padre. ¿Qué cosa quieres mala para tu hijo? En Lucas, capítulo 10, cuando es capítulo 10 11 algo así, voy a tratar de encontrarlo mientras estoy hablando. Y, y bueno, este, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Siempre. Nunca va a querer algo malo para sus hijos. Aun y cuando sus hijos no lo vean o no lo distingan, que, que el papá quiere darles lo mejor. Bueno, pues este, aún así, aún así el Señor nos va a tratar de dar lo mejor para nosotros. No lo voy a buscar porque me voy a entretenerme en buscarlo y voy a dejar de hablar y eso no es el motivo de la plática. Pero bueno, lo que iba es a eso. Entonces, vamos a leer como siempre una parte de la Biblia, ya se me fue el tiempo sin leer la Biblia, pero vamos a ver un pequeño, ¿cómo se dice? Unos versículos que están en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 versículo 18. Y fíjense, bueno, es más, voy a leer desde el 14 para que vean, hay un subtítulo ahí que dice, Compasión de Jehová por Israel. Eh, lo puedes tomar literalmente como dice Israel, pero, perdón,
pero también lo podemos tomar como un ejemplo de un Israel. Porque nosotros, al final de cuentas, al recibir al Señor como nuestro Señor, o sea, al recibir a Jesús como nuestro Señor, nosotros nos volvemos parte de la familia de Dios. Eso ya lo vimos en el libro de San Juan. Y automáticamente, pues somos parte de su pueblo. Y su pueblo, pues, es Israel. Fue el primer pueblo que Dios tomó para sí, para él mismo. Y lo fue, sí, y lo fue guiando, lo fue guiando muchas veces, aunque el Israel se rebelaba muchas veces. Y luego Dios tenía compasión de Israel y otra vez volvía a perdonarlos y luego volvían otra vez a desviarse. Y así estaban, muchas veces pasó en el pueblo de Israel. Entonces, a nosotros también, perdón, a nosotros también, nosotros somos de su pueblo y muchas veces nos desviamos y Dios con su misericordia y su amor nos vuelve a tomar y nos vuelve al redil, adentro del redil. Nosotros es muy común que nos queramos salir del redil y nos queremos volver como las cabritas, como las cabras, ¿verdad? Que andan para afuera y que andan salti, salti, se van. Pero las ovejas que oyen la voz del Señor, que oyen la voz del pastor, distinguen la voz del pastor, distinguen cuando es la voz del pastor y siguen al pastor, no se van nomás solas. Entonces, pero bueno, vamos a leer este pasaje o este versículos que vamos a leer ahorita y vamos a ver lo que nos dice de parte de Dios, porque Dios, acuérdense, y que lo tengamos bien puesto en nuestra mente. Muchas veces, a veces no lo sentimos. A veces sentimos como que Dios me está regañando, me está ah, maltratando, pero no es así. Realmente Dios lo que quiere es que volteemos a verlo, que veamos las verdaderas cosas que nos sirven para poder crecer en nuestra vida espiritual, emocional y física. Entonces vamos a leer, dice Miqueas 7:14, dice, apacienta tu pueblo con tu callado, o sea, es el pastor, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Está hablando de Dios, que le va a mostrar maravillas al pueblo. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Dice, ahora el 18, que era donde yo iba a empezar a leer, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, o sea, a nosotros, al pueblo de Dios? Y a todos en general los perdona, nos perdona a todos. Dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, de su heredad quiere decir que son sus hijos. O sea, acuérdense que nosotros nos volvemos hijos cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, no retuvo para siempre su enojo. O sea, nunca, Dios no va a estar enojado con nosotros para siempre. A lo mejor puede ser un instante. ¿Cuántas veces no te enojas en un instante y luego al ratito ya te contentas? Desespero. No siempre pasa, pero debería de pasar. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Fíjense cómo es un padre, perdón, que, que sí ve la iniquidad y ve que estamos mal, pero también la perdona. O sea, también si nosotros nos arrepentimos
y nos regresamos a Él, perdona nuestras iniquidades y las echa al fondo del mar. O sea, ¿eso qué quiere decir? En el fondo del mar ya no se va a acordar de ellas, a lo más profundo, donde ya no se ven. En lo más oscuro del mar, en lo más profundo que existe del océano, ya no se ve nada. Entonces, no las vamos a ver las iniquidades, pocas palabras. Ya no van a estar, ya no se van a ver, no vamos a recordarlas. No más bien, no las va a recordar Dios, no nosotros. Nosotros a lo mejor sí las recordamos, porque nos acordamos de lo que hicimos mal y de dónde nos sacó Dios de ese pecado donde andábamos. Pero Dios, lo más importante es que Dios no se acuerda ya de las iniquidades que hicimos y nos perdona y nos empieza a mostrar cosas nuevas. Entonces, es un Padre perfecto, es un Padre que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro amor por Dios debe ser hacia Él, siempre, pase lo que pase. Yo he pasado muchas cosas malas y he pasado muchas cosas buenas. A lo mejor más malas que buenas, pero las malas no es porque Dios quiera que sean malas, sino por mí mismo. Y yo las traía cargando. Y tuve que esperar a que Dios a pedirle a Dios también que me estuviera mostrando las cosas malas que yo traía para poderlas sacar y poderlas aventar fuera de mi vida. Y obviamente Dios es el único que te puede mostrar esas cosas. Satanás no te va a mostrar eso, porque Satanás no se quiere salir, no quiere salirse del lugar tan arreglado, en pocas palabras, arreglado de que él puede estar ahí en ese sitio sin problema y haciendo que la persona se porte mal o provocando que la persona se porte mal. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos limpiemos de toda maldad, que saquemos todo lo malo de nosotros, se lo entreguemos a Él, pidamos perdón, no queramos estar de esa manera como estamos, con las cosas malas dentro de nosotros. Que en pocas palabras aborrezcamos, como dice la palabra de Dios, aborrezcamos el pecado y digamos, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero esto, quítamelo. Y entonces Dios te lo va a quitar. Si tú no lo pides de esa manera, pues Dios va a decir, es que Él no tiene ganas todavía de ser libre. Acuérdense, el único que nos puede hacer libres es Jesús. Nadie más nos puede hacer libres de nuestro pecado o de nuestra iniquidad. Solamente Jesús, Dios mismo, es el que nos puede liberar de toda iniquidad. El enemigo no te va a liberar de ninguna iniquidad, de nada. Se puede esconder un poco mientras que se calman las aguas, en pocas palabras, y luego vuelve a resurgir con mayor fuerza. Entonces, Dios es un Padre perfecto, Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre misericordioso, Dios es un Padre que merece toda la alabanza y toda la adoración por parte de nosotros. Porque a pesar de toda la maldad que hemos traído nosotros, aún así Dios nos ama, nos toma para Él, nada más con recibir a nuestro Señor Jesús, nos hace herederos y coherederos con Jesús, a pesar de que no somos o no hemos sido unas buenas personas, aún así Dios nos recibe como sus hijos. No hay cualquier. ¿Tú crees alguna vez te has puesto a pensar si tú recibieras a una persona, a un delincuente como tu hijo? No es fácil, no sería fácil para ninguno de nosotros, porque sabemos de dónde viene. Y nosotros seríamos unas personas muy misericordiosas si hiciéramos eso. Pues Dios lo hace. Dios lo hace. Y lo hace con personas buenas y lo hace con personas malas. Todo aquel que quiere recibir al Señor Jesús, Él lo acepta como hijo. A pesar de todo lo que pueda tener mal. Puede ser un delincuente. Puede ser una persona
desviada que tenga desviaciones sexuales, que tenga eh, maledicencia, que hable malas palabras, que tenga, que sea un malandrín, un ratero, eh, tranza, de todo el Señor recibe, siempre y cuando nosotros recibamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser un Padre como lo eres. Gracias porque tú nos has mostrado muchas cosas y aún nos sigues mostrando más, porque nunca acabamos de entender todo lo que tú tienes y todo lo que tú tienes de alguna manera a lo mejor cubierto ante nuestros ojos hasta que no vayamos caminando en tu senda y detrás de ti, Señor Jesús. Porque tú eres el pastor y nosotros somos las ovejas y nosotros no vemos muchas cosas que tú sí ves. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, misericordioso y tienes piedad de nosotros, porque sabes que nosotros tenemos defectos y que tú vas quitando esos defectos y los vas ah, poniendo otros nuevos, mejores, que no sean defectos, que sean virtudes en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos y como dije al principio, feliz Día del Padre, que se la pasen muy bien.